y se puede ahora. Lo único que tenemos es este instante y es el presente. Pasado y futuro no están aquí ahora, solo existe el presente. Puedes reconstruir tu historia eligiendo los momentos que quieres recordar. Y si los recuperas, eliges ser. Eso es el poder sanador, la esencia divina. Puedes elegir tu realidad, tu universo es el que quieres tú vivir. Corre el velo y toma la verdad, conecta con tu ser, con la esencia divina. Piénsalo, sálvate, ahí está, recuérdalo, asúmelo, ámalo. Toma tu poder. Piénsalo, piénsalo, sálvate, sálvate, ahí está, recuérdalo, recuérdalo, asúmelo, ámalo, toma tu poder. Muy buenos días, Buen namaste. día, Muy buen día, buen día a todos. muy Maravilloso jueves. buen día, Mari. Sí, maravillosa previa primavera, así que estamos ahí. Así que bueno, qué lindo poder encontrarnos este jueves y qué bueno reencontrarnos. La veo ahí a Mirta, a Mirta, Freya. está Martín, está Malena, está Laura Le, que hoy arranca con Bada. Sí, también está doble porque también está en Instagram, así que No, Lau, estás en todas muy partes. bien, muy bien. Bienvenido Centro Intihuasi, con Fresia. Bueno, qué lindo encontrarnos en este espacio de ataraxia, en este lugar de encuentro con uno mismo y ir descubriéndonos, ¿no? Y hoy, bueno, ahora la veo a Mirta. Hoy Mirta, bueno, el origen, y fue después, porque uno a veces lee entre líneas, pero bueno, era Marcela, que yo no la tengo identificada, Marcela, quien había hablado, cuando publicaste Mirta, ¿seguís en Brasil? Ah, Está silenciada, Mirta. está silenciada. Mientras tanto les digo que Mirta compartió para los que, bueno, no vieron en el grupo, porque tenemos dos grupos de ataraxia. Uno que está silenciado, solo habla la administración, y el otro está así para compartir. Así que, bueno, si están alguno que está acá, están en el grupo silenciado, sepan que tenemos el otro grupo que ahí sí intercambiamos y cambiamos y lo que venga.
Y bueno, compartía ahí Mirta. Mirta, seguí silenciada. Mirta compartía de que Ahora ahora sí, sí, ahora sí, sí. ¿cómo Ahora sí. está? Sí, Bienvenida. gracias, gracias. Estoy en casa, ya regresé. Ya Bueno. regresaste, qué lindo. Sí, ¿Cuándo regresaste? ayer. Así que seguís carioca todavía. Sí, todavía. Acá estoy con mi perra Luna, que no se Ay, despega. Acá ay, está Luna. ay, no, no, se habrán extrañado ahí, me imagino. Mucho, mucho. Ay, qué bonita. Sí, bueno, Luna está, cuando me acuerdo cuando la trajiste, estaban ahí en la cama y de ahí las meditaciones. Sí, sí. Ya está grande, hermosa. Hermoso, Bueno, qué hermoso. lindo verlas. Qué lindo. Estuve un poco borrada porque mucho trabajo, pero bueno, siempre las veo cuando puedo. Qué Sí, lindo estar acá. qué lindo Gracias, Mirta. encontrarnos e intercambiar, porque bueno, fue a raíz, bueno, justamente de Mirta compartió en el grupo de WhatsApp ahí en la playa, y bueno, y una de las chicas, bueno, sin envidia, ¿no? Viendo ese lugar, es precioso el paraíso. Y bueno, de ahí surgió, porque es como un entrenamiento al cual Eugenio, por medio de su obra, por medio de las meditaciones, de ir al fondo, ¿no? De revertir la mirada. Y entonces disparó ese domingo, que está bueno porque uno tiene más tiempo, en buscar el significado etimológico de la palabra envidia. Y bueno, y de ahí, cómo, bueno, el ser humano, todos hemos pasado pasamos, y esa sensación de la envidia en sí misma, y que es una especie de esclavitud, en realidad. Ahora después vamos a ver, y cómo resignificar, porque en realidad era a mí lo que me nació era que no era envidia, y eso también cuando uno dice, ¿es una envidia sana? Bueno, envidia sana, ¿qué dice el significado etimológico de la palabra envidia? Porque capaz que estamos encubriendo algo con una envidia sana, pero en realidad la palabra envidia que trae atrás. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el antídoto de esa envidia? Porque en realidad la envidia es quedarse con esa sensación, no sé, sacarla de Mirta de Brasil y nos poníamos uno. O es en realidad la sensación es qué lindo lugar, un lugar para poder ir a visitar uno, y qué bueno que abrió esa puerta a conocer ese espacio, ese lugar, y entonces a crear esa realidad. Y creo que es ahí a donde Ataraxia, y me parece algo maravilloso que podamos compartir desde Ataraxia, abrir esas puertas, compartirlas, libres de envidia y libres de envidia de compartir, porque también está, no cuentes, no digas a dónde estás, todo como esa cosa que hay como una atrás de la Matrix diciendo, no compartas del todo, guardátelo. Entonces a veces decimos, queremos salir de la Matrix. Bueno, salimos de la Matrix por medio de guardar y no compartir esto por miedo a la envidia, por medio de la energía que te tira el otro, o en realidad estamos dotados y en realidad podemos estar libres de envidia. Y creo que eso es lo que nos significa ataraxia, en que todos somos artistas y en ese compartir aprendamos a, a, a estar en ese estado creador y que nos da felicidad que nos abran la puerta a un nuevo espacio. Y que eso tiene que ver con nuestras infinitas posibilidades. Ahora está en cada uno de poder crear esas infinitas posibilidades, porque es más fácil decir, bueno, me quedo en que ahí podría estar, pero no está, y entonces le deseo al otro y me quedo, y en realidad es un estado de sufrimiento, un estado de vibración que no es acorde que esté acorde al corazón. Entonces, hoy, en este camino de ataraxia, que ataraxia comienza con es el significado etimológico de la palabra ataraxia es en la calma, la imperturbabilidad, la imperturbabilidad de la mente. Ahí empezamos a experimentar ese estado de liberación, y ahí estaría libre de envidia.
Pero todo esto queda ahora circunscrito porque es como un mandamiento. No desearás los objetos de los otros, no desearás, pero queda en una restricción, y cuanto más te restringes, como la dieta. Ah, No comas. Y vos lo vas a desear más, porque cuando te dijeron que el no, ahora si uno empieza a ir hacia adentro y empieza a descubrir esas infinitas posibilidades, ya no es una imposición, es algo que tiene que ver con el poder creador. Entonces, en este encuentro, hacer el recorrido de Taraxia significa que con esa muestra maravillosa que nos presenta un salón del lado derecho, así como tengo las autoiluminadas lunas, libres de envidia, libres de compartir, porque abre otro espacio de luz a otro ser, y no quedarnos en el hemisferio izquierdo, en el matrixado, en el sufriente. Me gustó porque leí mal, leí lo que había escrito Chris, y en vez de, ahora lo voy a leer, en vez de leer torcido, leí toroide. Toroide. Ella escribió, ahora después lo vemos la definición porque la levanté para hoy, pero toroide. Y vamos a hablar de toroide y vamos a hablar de cómo el torcido en realidad es una vibración baja, que podría ser el sentimiento de envidia, y cómo mantener ese toroide impecable, impecable, que esté siempre brillante, que esté en la luz, y que no se quede en el salón izquierdo como se presentaba. Para los que no visitaron la obra, había dos salones, izquierdo-derecho. En el derecho, que nos muestra el poder de la creatividad, son estas autoiluminadas lunas, que también complementaba con la luz del salón, o sea, no había distinción. O sea, si uno no quiere hacer distinción, no había distinción, todo era luz. Y todo era uno. Por eso es ese sentido también de la envidia, que todo sea uno, de la no envidia sería, de la admiración, de lo magnificente, del poder creador de cada uno, y de que ese uno también es uno, que tiene esa posibilidad también. Y en el salón izquierdo nos presentaba a, a las lunas caídas, en algunas atravesadas, en algunas afectadas en el ego. Así que bueno, vamos a compartir las imágenes, vamos a entrar, esta es la previa, hacemos la previa nosotros como los chicos, hacemos la previa para poder tener las herramientas, y las herramientas las tomamos de los 9 encuentros de principios artísticos. Ese es el material de hoy, porque todo lo brindado son 9 encuentros. En esos encuentros ahí tenemos material y van a ver obra ahí, de la obra de Eugenio, de post de Eugenio. Busquen, igual están escritos, después cualquier cosa me piden el material de este encuentro. 47 mandamientos del artista. Y de ahí también vamos a tomar de esas palabras tan sabias. Así que bueno, vamos a entrar a Ataraxia. Ahí estoy compartiendo. ¿Se comparte ahí? No, No estoy compartiendo. no. A ver. En realidad estás compartiendo, pero no se mueve la pantalla. Ah, ok. Y entonces, Y vamos de nuevo. ahora, no, ¿tampoco? Sí, sí, para que no entiendo. Ahora sí, Ahora sí. sí, sí. ¿Qué están viendo? Los principios artísticos. Ah, está bien, está bien. Bien, bien, bien. No sé si era eso lo que teníamos que ver. Sí, ahí está. Ahí Ah, está. ahora. Muy bien. Bueno, Ah, acá vemos, estamos en el salón izquierdo y podemos representar cualquier situación que nos traiga sufrimiento. Hoy vamos a tomar la envidia porque fue el disparador, pero tomemos y veamos qué podemos ver representado, qué puede llegar en el salón izquierdo en estas representaciones.
Vemos acá unas lunas atravesadas, que no están acordes, o sea, no estarían casi atravesando el corazón, y entonces están fuera de la sintonía, esa dimensión sublime que representa también en el salón derecho. Más atrás, en los arbolitos, ahora lo vamos a ver en profundidad más cercano, vemos a unas lunas que están algunas recostadas, caídas, tomándose, están eh, cansadas. El sentimiento de envidia trae cansancio, un desgaste energético, porque es como se apaga la posibilidad de crear. Acá lo vemos más cercano, tomándose. No está una luna sobre la silla. Recuerden el significado de que luna esté sobre la silla, esa mirada a lo trascendente, ¿no? Para ponerlo en un solo, no, bueno, es maravilloso entrar en profundidad en el significado de por qué Eugenio pinta luna sobre la silla, esa mirada panóptica. Acá lo vemos más cercana en las tres posiciones. Representa en ese sentido de envidia que puede estar visto desde en estas representaciones. Acá está, miren la imagen, o sea, una luna que tiene su cuerpo físico y tiene una identidad, ¿no? Entonces cada una tiene una expresión, entonces una identidad propia y la máscara del ego. Y acá también tiene que ver con la envidia. Entonces, el estar en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo tiene que ver con esa, con la mente que está programada, con la mente que está esclavizada. Es una especie de estar dentro de un programa, como dice Eugenio en una de las meditaciones, está con un virus y convivimos con ese virus y no nos damos cuenta. Y en realidad ese virus, que puede ser el de la envidia, significa de que, bueno, estamos mirando en el otro lo que uno diría no puedo hacer, tiene un sentido de no puede hacer o cree que no puede hacerlo, o quiere ponerse en el lugar del otro, pero para eso tendría que cambiar su realidad y cree que no lo puede hacer. Entonces queda ahí culpando al otro o empieza como a esa insatisfacción poniéndola en el otro. Entonces es disonante con ese sentido que uno quisiera estar en un lugar o quisiera hacer algo y no lo está haciendo, por sus propias limitaciones o limitaciones autoimpuestas. Cualquiera de las dos son una cierta esclavitud en la cual podemos estar. ¿Y cuáles son los componentes sutiles que dentro de la mente le llamo a todo el hemisferio izquierdo, a todo lo que se procesa y a todo lo que está, digamos, circunscripto también con lo que está pasando afuera, ¿no? Con los deberes, mandatos. Entonces, los componentes sutiles que operan es el ego, es esa máscara que creemos que somos y en realidad hay una identidad más amplia. Lo que trae del pasado, está buena esta imagen donde en realidad se ve una persona, un ancestro, ahí, esa mirada, ¿no? Porque a veces ni siquiera tenemos la propia, sino fuimos creando en función de lo que se espera de mandatos familiares. Y el otro es el procesador mente en sí mismo. La mente en sí mismo es calificadora, etiquetadora, cuestionadora. Entonces por eso es tan importante ponerla en pausa, para ponerla en calma, en ataraxia, en imperturbabilidad, en ecuanimidad. Hay que adiestrarla, porque si no es como, puede ser muy filosa. Entonces, viendo el sentido de la envidia, cómo salirnos
y poder compartir un espacio sin envidia, ser libres. Y el camino de Ataraxia, en esa prueba maravillosa, nos propone revertir la mirada, volver a, a- a- a ese lugar en donde estamos libres de máscaras. El ego empieza a observarse en cada rol que tenemos, en sostener la actitud, y el sostener la actitud significa que somos libres, o sea, dejar libres en todos los sentidos, libres en lo que podemos y no podemos hacer, libres en abundancia, en la libertad que nos da de posibilidades infinitas de crear. Y entonces cambiar y sostener esa actitud necesita de conocimiento, necesita del autoconocimiento. Y a su vez empezar a administrar un lenguaje sublime, alineado a esa dimensión sublime. Entonces acá rescaté de los 47 mandamientos que Eugenio ha dispuesto para el artista. Y entonces dentro de esos, y nos da como herramientas en donde nos permitirán como vías de escapes a ese sentido de envidia. Me hubiera gustado acá esto, ver antes de pasar a los mandamientos, el significado etimológico de la palabra envidia. Entonces, en el diccionario etimológico dice que la palabra envidia proviene del latín invidia, que a su vez deriva del invidere. Invidere se compone de in, la primera partícula, hacia el interior, y videre tiene que ver con ver. Ver. Lo que sugiere la idea de ver, y está, digamos, aspectado, porque en realidad lo que significa es mirar hacia adentro, o sea, nos lleva en sí mismo mirar hacia adentro, pero tiene un dejo de ver con malos ojos o mirar con hostilidad. No tiene ese componente. Por eso yo digo, la gente hacemos la aclaración, es envidia sana. Es envidia sana, porque nos llevó hacia adentro, pero no desde el lugar de mirar con malos ojos o con hostilidad, sino tiene que ver con, con, con esa mirada interior, ¿no? Ahora, desde esa mirada interior que nos permita crear o ver, nada más, no significa nada. Originalmente el término se refería a la acción de observar con los ojos, con resentimiento, esta palabra guardémosla, resentimiento, o con intención de perjudicar a alguien. Ya ese ya se fue, ya no solamente porque en realidad es algo propio y que lo está poniendo en el otro por algo que ese mismo se lo está anulando. ¿Por qué lo está anulando? Con el tiempo evolucionó para designar el sentimiento de tristeza o pesar por el bien ajeno, así como el deseo de poseer lo que otros tienen. Entonces estamos en el camino de Ataraxia buscando, encontrando el sentido de estar libres de envidia, de ser liberados, porque en realidad el camino donde está en el salón derecho Luna es la liberación. ¿Y la liberación de qué? De los deseos, de los malos deseos, de estar en estado de felicidad, de ananda, diría yo, que me gusta más ese término, porque la felicidad del objeto no es, tiene que ver con nuestro estado interior, con la paz y esa completitud. Entonces, de ahí estaríamos libres de envidia. Entonces, dentro de los 47 mandamientos, y que está relacionado a este punto, ¿cómo serían los mecanismos para, para sostener esa actitud artística? Dice, buscarás el origen de la belleza, o sea, vamos intrínsecamente de dónde surge la belleza, no en el afuera. Meditarás, tomarás y te inspirarás de otros, o sea, ahí está libre de envidia, o sea, este compartir con el otro nos permite inspirarnos y aceptarás que los artistas lo hagan. Tratarás de controlar tu ego.
Te aferrarás a tu identidad detrás de las máscaras, esta identidad más amplia, que es después de atravesar las tinieblas. Asumirás las verdades sin miedo. Tratarás de sentirte confortable estando solo. Y acá comparto lo que inspiró Chris. Esta es la imagen toroidal de una luna en donde está parada, ya no está caída, y está sosteniendo su vibración. Está sosteniendo su actitud y está sosteniendo su lugar sagrado en donde sabe y reside, teniendo la práctica de meditación, de la práctica del observador, la práctica de la desidentificación de las máscaras, permite sostenerse, y ahí sí, aunque el otro pueda estar aspectado en la envidia, jamás lo tocará. Jamás lo tocará, porque está alineada a esa dimensión sublime. Entonces acá a donde nació el tema del toroide, mirando yo que era torcida, porque miré rápido, dice, esto es lo que compartió Cris en el grupo. Envidia nace de una mirada torcida, del verbo videre, ver, y el prefijo in, que apunta hacia el otro. Es el ojo que no celebra, sino que se nubla ante la luz ajena. Es la mirada que se cierra en lugar de abrirse a aprender. Pero tu brillo no depende de esos ojos. Tu esencia no se apaga porque alguien no pueda verla con amor. Tu luz sigue intacta, más fuerte que cualquier sombra. Entonces, ahí mantener ese brillo tiene que ver con mantener nuestra vibración, mantener nuestra práctica de revertir la mirada, de sostener la actitud y en ese lenguaje sublime, no quedar enganchado ante la mirada ajena. Entonces, bueno, hasta acá, todo el significado, lo que nos representa en la Matrix la palabra envidia, en cómo podemos en sí mismo, podemos aprender a estar libres, de compartir libres y ser libres. De las dos cosas acá estamos hablando, ¿no? Entonces tomé de lo que enseñan los yogis, y hay una palabra en sánscrito que es avidya. Para los yogis, la palabra avidya significa ignorancia o falta de conocimiento verdadero. O sea, ahí no le está hablando al hemisferio izquierdo, el programado, el que aprendimos en el colegio, el que podemos tener un coeficiente intelectual. A ese no le está hablando. Le está hablando aquella sabiduría que tiene por ese conocimiento de la verdad, de lo verdadero, de lo sustancial, de la naturaleza que lo habita, de que lo mueve. Y ahí es una parte que pueden servir de que tenemos del conocimiento, pero acá necesita de la experiencia. Es un concepto central en el hinduismo y en el budismo, representado una percepción errónea de la realidad, lo que mantiene a los seres atrapados en el sufrimiento y en el ciclo de renacimientos. Avidya impide la comprensión de la verdadera naturaleza del yo y del mundo, o sea, del ego y del mundo en sí mismo, llevando a la ilusión, al apego y el deseo. Y debe ser superado mediante el conocimiento espiritual, vidya, para alcanzar la liberación. Entonces, avidya tiene muy cercano el lenguaje, ¿no? Avidya, envidia, está como cerquita, suena muy parecido. O sea, estar en envidia sería estar en Avidia. avidya, en ignorancia de lo verdadero. Para ataraxia sería en ignorancia del poder creador, la capacidad de estar en ese hemisferio izquierdo y poder crear, y que no tiene que ver con mi propia voluntad, tiene que ver con un poder creador, así como Eugenio dice, ser antena. Ser
antena de algo magnificente que le permite crear y volcar en sus obras ese poder. Y lo crea porque es un sacerdote, un guerrero, un mercader, en el cual se dispone a ser antena. No lo hace en su propio ego, por su propia, sino que se pone a disposición a bajar esa. Entonces, quien está desde ese lugar, la envidia nunca lo tocará, jamás lo tocará, porque está sabiendo que hay siempre una fuente infinita como un manantial, siempre proveyendo de esa sustancia. Entonces las posibilidades de poder crear están en uno y no está limitado en ver en el otro. En el otro aspiro, admiro y empiezo a crear. Empezamos a crear en el abstracto esa posibilidad que antes no la, capaz que ni la habíamos contemplado. Así que, ¿qué más que inspirar, que nos inspire otro y poder compartir? Entonces, desde principios del arte, desde principios artísticos que están en la página y son ciclos que brindamos, este año lo hemos suspendido, damos medio salteado, después de 3 años darlo, porque nos dispusimos con Marisa a hacer el profesorado de yoga, y estamos terminando el 2.º año, así que eso nos implica, pero está todo este material, y nos permite, por ejemplo, tomar un concepto donde a uno le resuena y vibra, y ese toroide se empieza a deformar, porque es como un auto que empezamos a sentir alguna sensación que no es alineada, entonces, bueno, empezamos a encontrar explicación, no nos quedamos con conceptos en un mandamiento, no desees, no envidies. Sí, ¿qué hago con todo lo que tengo acá adentro? Empiezo como un auto a temblar, y me lo quiero sacar y no puedo. Entonces, encontrémosle el cómo, encontrémosle la explicación de por qué la mente queda afectada, porque funciona así, porque el ego queda como una esponja atrapado en el otro, como un espejo, pero solo me puedo salir de eso si tengo una visión panóptica más amplia de con ese poder creador. Y ahí necesitamos que el ego, que es el que nos llena, ponernos en ese camino de la verdad, ese camino de vidya, hacer ese puente. Bueno, acá está representado lo que les comentaba, los componentes, bueno, empezar a conocer a nuestra propia fisonomía sutil, de cómo funciona la mente, de cómo funciona el ego, de cómo funciona la memoria, se asciende por medio de la meditación, del observador, a un territorio llamado en escrituras quizás el territorio sagrado, en expandir esa conciencia que nos habita. Sabiendo que la mente va a quedar programado porque es programable, pero la podemos observar y verle que si está programable y eso es lo que está programado o bajado y tomado como propio, en realidad, como tenemos poder creador, podemos crear otra realidad. O sea, la realidad de que, bueno, de un diagnóstico limitante, bueno, la realidad es que ese espacio, en realidad hay otro espacio que me habita que está liberado, pero darme la oportunidad de crear. Ese espacio que me está generando la envidia y quedar mirando al otro sin mirarme a mí mismo de cómo crear, es un espacio que me tengo que habilitar, no quedarme aspectado en el otro. El otro me dio la inspiración a poder crear. El otro habló de sanación cuando yo veía solo enfermedad. El otro me dijo, podés estar en estado de felicidad aún teniendo enfermedad. Y te abrió un espacio nuevo, un espacio que te habita. El ego es una máscara que queda atrapado como la máscara de la de Jim Carrey. La máscara, que nos succionamos en la máscara creyendo que somos, no sé, el profesional que tiene que mantener. Sí, cuando estamos en ese rol, pero cualquier cosa que le pase a ese rol, yo sigo teniendo una identidad más amplia que tiene que ver con haber venido acá a la Tierra y con algo que tiene que ver más allá de ese rol, que lo creé y lo puedo descrear. Entonces, el ego funciona así, porque necesitamos de eso para funcionar en los roles que tenemos. Pero de ahí que yo me crea el rol, corre por tu cuenta, corre por la cuenta de cada uno. Me sale, te lo dejo a tu criterio, me sale de Jelinek, pero
que yo me crea eso porque en realidad esas máscaras se caen en 2 segundos cuando pasamos para otro lado. No tenemos más máscaras. Nos damos cuenta que la vamos a tener que dejar, porque no nos va a servir cuando dejamos esto fisicalidad. O sea, se deja, ¡puf! Y en 2 segundos se caen. Ante un diagnóstico, o al menos fue mi proceso, en ese momento fue darme cuenta que no me servía ninguna de las máscaras que tenía hasta ese momento. Ninguna me salvaba. Entonces el ego es... Entonces, lo bueno es que detectar que el sufrimiento, y ahora sufrimiento, o esa sensación de aflicción, o esa sensación de toroide torcida, sabemos que en realidad la tenemos que alinear. La tenemos que alinear. Y me gusta esta representación que tomo del mapa de Peirce, en el cual hace una cruz, y en esa cruz podemos movernos, y grandes maestros, se dice que Jesús también, cuando tenía que resolver algo y escribía, hay uno que escupe en la tierra y él escribe con un palito. Se dice que en realidad él lo que utilizaba era simbólicamente a dónde posicionarse. Porque bueno, a veces afuera es muy fuerte y no podemos ver, entonces está bueno bajarlo, representarlo, escribirlo para verlo desde el observador. Y desde ahí poder resolver, libre de máscaras, sin que la mente te esté diciendo lo que es social o cultural o lo que te dice el mandato, lo puedas ver y salirte de esa situación. Entonces, en esta cruz vamos a representar lo que en esencia somos, lo que somos en esencia artistas. En esencia, si somos artistas, es como una semilla, esa semilla del poder, de poder vivir desde ese lugar libres de envidia, libres, tiene que ver con eso que ya nos habita. No es algo que tengo que ir a buscar al Himalaya, puedo hacerlo porque me va a crear como los condiciones afuera para crear ese mundo interior. Pero si me siento en el baño, porque es mi momento de estar en, en paz, va a ser en el baño, va a ser en el colectivo si cierro los ojos o pasé por una iglesia, aunque sea ateo, y me senté en un banco, es el silencio. Porque esa semilla está adentro, no importa lo que haga o deje de hacer. Tiene que ver con apagar los sentidos y volvernos hacia la esencia, hasta esa semilla. Entonces esa semilla, y tomo de lo que enseñan los yogis, esa semilla que es para todos, por eso me encanta esta visión que Eugenio le da del artista, que todos somos artistas, o sea, todos tenemos la capacidad de crear. Aunque no tenga manos, tengo capacidad de crear con este, con este vehículo que nos dio. Olvidémonos del artista en sí mismo, sino tiene que ver con esta posibilidad de la mente abstracta. Entonces esa semilla que es intrínseca a la naturaleza y la esencia, y en definitiva es lo que vinimos a experimentar a la Tierra, y después viene el resto, pero como que en un momento empezamos a rendirle pleitesía a todo lo que se espera afuera, nos perdemos, y ahí es uno de los puntos donde la envidia, porque nos olvidamos de nosotros mismos, de ese poder creador, surge esa mirada torcida hacia adentro, en donde creemos que no hemos acabado las posibilidades de poder crear eso, ¿no? Entonces, esa semilla, imagínense, crece hacia este árbol en su semilla, que están las autoiluminadas lunas, que son así, somos así, va creciendo, ¿no? ¿Ven mi cursor? ¿Cómo va? Va creciendo. Y en un momento, cuando empieza la mente a afectarse, las emociones empiezan a vibrar y empezamos a identificarnos con lo erróneo, nos separamos de la verdad, crecen, digamos, dos ramas. Una que va a la izquierda y una que va a la derecha. ¿Sí? Entonces nos muestra en esta cruz, acá hay un eje, ese sería el alineado, la dimensión sublime, en que percibe y es parte y co-crea con el creador y es antena. Y tenemos el lado izquierdo, que tiene que ver con sensaciones internas,
Y se acuerdan en la etimología de la palabra que dije que recordemos, hablaba de envidia con algo de resentimiento. Entonces me hizo buscar, por eso, conocer cómo, cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, nos permite liberarnos también, porque puede ser que nos salga de casualidad, pero cuando queremos volver a recrear eso, capaz que tomamos un camino equivocado. Entonces, conocer nuestro lado izquierdo tiene que ver con lo interno, y cuando ponemos del lado derecho, el lado externo. Entonces, esa plantita que venía de la verdad, en la cual no tenía duda y no había separación, se empieza a separar. Y entonces empieza a sentir, porque se separó de esa esencia, sentimientos de rencor, de resentimiento, de volver a sentir. Y en el lado externo se siente víctima, en una actitud culposa. Eso me hace recordar a las lunas que estaban en el lado izquierdo, caídas, se sienten culposas, se sienten víctimas de una situación o de una persona. Y a nivel por encima de la raya horizontal, nos pasan a nivel mental, y el resentimiento y la actitud culposa tiene que ver con un estado emocional. Entonces esa plantita creció aspectada hacia el afuera, aspectada sintiendo hacia adentro, y en el cual empieza a identificarse con eso. De ahí es donde empieza a vibrar, al sufrir. ¿Cómo detecto esto? Porque trae sufrimiento. O sea, nadie quiere tener estas sensaciones. Ahora, ¿con qué tuvieron que ver? Con una mala afectación del ego, con una mala afectación de ese lenguaje interior, con esa pérdida de conexión con la verdadera naturaleza, porque en algún momento se sintió separado, como si la divinidad tuviera la varita mágica de decirle a vos sí, a vos no. El sol es para todos, no hay alguien que esté afuera de ese radio de cobertura, pero es nuestra mente que cataloga, separa y nos sentimos separados. Volver a amigarnos es como pedirle a Facebook, quiero tu amistad. Pedir la amistad no es solamente pido tu amistad y a ver si me cumplís con algo, sino ponernos en actitud artística para poder generar ese estado de amistad, ese estado de saber de completitud con ese todo. Y para eso hay que hablarse, para eso hay que meditar, para eso hay que estar con uno mismo y sacarse de afuera todos estos sentimientos que son humanos, porque por eso vinimos a esta humanidad, nadie está ajeno, ahora administrarlos es de cada uno, ¿sí? Ahí, no la veo a Mirta que está atenta, paso de Filmina, ¿hay algo para anotar? Paso, paso ahí. Bien, entonces, ¿cómo sería esta? Pusimos a la envidia, pero quiero sacarlo también a cualquier sentimiento que uno siente que sea vibración, podemos estar ajenos. Primero viene con el autoconocimiento, que es construir un puente a la verdadera naturaleza. Entonces, saber en los niveles de componentes sutiles de que la mente es dual, porque acá estamos hablando, bueno, sin envidia es hacia el otro, es sentirlo como uno. Sí, pero eso es un montón, porque yo soy uno, el otro es el otro, él tiene su vida, pero no hay forma que me una, sino antes hago un camino interior de autoconocimiento. Y de autoconocimiento no solo es darle conocimiento en este sentido que estamos hablando hoy, sino generar ese espacio a que la verdad nos habita y tener esa humildad. Y la humildad, le digo a la palabra humildad, no hacer una expectación del humilde, y que de eso también habla el ego, ese que se presenta, bueno, porque yo soy humilde, o genera una palabra para que el otro que diga, ay, es humilde. No, no, estoy hablando de humildad, de la palabra humus, busquen la etimología,
es abrir la mente a nuevas realidades que nos habitan. Entonces, de ahí que nosotros mismos tengamos para nosotros mismos de abrir un espacio de percepción de realidades más elevadas, aunque no las pueda hacer tangibles, sino que me habiten. Y para eso cerrar los ojos. Y si cierro los ojos y vienen cataratas de rencor, resentimiento, víctima, culpable, a la máscara del ego le digo que lo observe. No soy eso. No soy eso. Entonces, desde ese autoconocimiento, nos disponemos a que en la dimensión sublime todos nos habita, a todos por igual. Y acá replico las palabras del maestro Eugenio Cutica, que estar en esa dimensión sublime, dentro de otras más, la armonía, y eso puede generar un espacio para el que es artista, o se dispuso a meditar, o practica yoga, o ha experimentado ese estado, o cuando Eugenio nos pregunta después de la meditación, ¿cómo están? ¿Estamos en armonía? ¿Apagamos los sentidos? ¿Estamos en el bien? ¿Estamos saludables? ¿Estamos en abundancia? ¿No necesitamos nada? Entonces, disponernos a habitar esa realidad, esa dimensión, está disponible. Y ahí sí, no estás mirando al otro, estás mirando hacia ese lugar que te habita y no necesitas y sabes que es permanente, no se agota, no es que un ratito te lo dio, no, apagaste los sentidos. Entonces, cambiemos la perspectiva de la envidia a la gratitud, a admirar esa posibilidad que nos abrió y agradecemos porque nos invita a inspirarnos, así como decían los mandamientos Eugenio, y que entramos en ese lugar del hemisferio, de hecho, donde todo es posible en esa dimensión. Todo es posible. Díganse, todo es posible. Tenemos que crearlo. Y nos permite habitarlo, no importa la circunstancia. Entonces, como dijimos, el sol, esto es igual, el sol brilla, ahora abrirse a esos rayos de sol, así como veo a Fres ese rayo de sol atrás, siempre presente, siempre es para todos. Y entonces que nos habilite la posibilidad de poder ser creativos y poder vivir en ese espacio de completitud, de paz, que nos permite el estado de ataraxia, y que nuestro grupo, así como a veces decimos, bueno, queremos cambiar el mundo, bueno, que sea ese espacio que podamos compartir libres de envidia, compartir en la admiración, en que nos inspira, y bueno, y hacer de este mundo interior que sea hacia afuera también. Así que bueno, gracias Mirta por ser inspiradora de este encuentro y que nos permita profundizar, ¿no? Que nos permita, bueno, que nos volvamos, que no sea, bueno, ya algo lindo de escuchar, ¿no? Que sea, es una práctica, que sea nuestro vivir, eso, que sea la vida misma y que nos inspire, que nos abra otros espacios, así, como las habitaciones de tu hotel. Otra. Qué lindo. Gracias. Gracias. Bueno, y dejo abierto, porque si pueden compartir desde sus visiones, vi que había entrado Geo también desde diferentes lugares, porque trajimos desde la visión yoica o del lugar de la experiencia de cada uno, en cómo esto de inspirarse en otros y que, bueno, que este sentido de, de creador, de no quedarse en ese sentimiento de mirar en lo no posible, sino abrir ese lugar de posibilidades, ¿no? Mientras tanto voy buscando la meditación. Ah, quedó re poquito. Ah, Entonces vamos a hacer una meditación. Mari, ¿estás preparada para guiar una meditación? Ella siempre ¿Arrancamos? está. ¿Arrancamos o estás buscando? No, porque vi ahora la hora referí, así que, así que Quedan arrancamos. 7 minutos. No sé si alguien escribió en el chat. A ver.
No, Ah, la. bueno, pueden igual escribir en el WhatsApp si se les viene algo a la mente que pueda aportar, alguna experiencia o algo que hayan percibido mientras íbamos transitando este descubrimiento, ¿sí? Estas Sí, eso voy a palabras. dejar guardaditos, los voy a dejar guardados de cada encuentro y que nos quede como manual guía de, bueno, los temas que nos salen así y, bueno, la etimología, bueno, hacer Eh, como el Estamos diccionario. creando el diccionario Ataraxia, Pablo. Ay, qué lindo. Sí, 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 cuando estamos así es tomarlo, porque aparte al armarlo, ¿te acordás? Uy, esto lo vimos en principios, esto lo podemos, y vas relacionando todo lo que uno va leyendo, porque también la apertura de leer desde cualquier visión que permita entrar en otra habitación de luz, de me gusta esa palabra también que le ponen los yogis, guru, ¿no? De la oscuridad a la luz. El guru no es, bueno, una personificación, un maestro, sino ese espacio en ese lugar a donde sentíamos alguna aflicción y saber que podemos salir de eso. Saber porque en nuestra esencia tenemos eso. Sí, Fred. A mí o sea, es una sugerencia para hacerle un pedido a Georgina, a ver si más adelante, no la próxima vez, sino cuando ella considere que también nos pueda dar su mirada de Kabbalah con respecto a estas palabras, envidia, que es algo, bueno, que hoy nos trajiste vos y que fue muy, a ver, productivo, de conocimiento y de reflexión de lo que es la palabra envidia. Es lo que me surge a mí. Me gustaría pedírselo eso a Georgie cuando Bien. pueda, obvio. ¿Está ahí o ya se retiró? Se retiró, pero bueno, Ah, bueno, queda como inquietud. sí, Bien, bien. ¿No? se lo La combinamos. transmitimos, se La lo transmitimos. combinamos. Eso. Bueno, bueno, Mari, Nos vamos entonces respirando entonces. nos vamos respirando, eso, ese lugar de quietud, ese lugar que nos... Alineamos, alineamos la postura, relajamos los hombros, aflojamos todos los músculos y llevamos las palmas hacia arriba en actitud receptiva. Nos vamos hacia el interior, hacemos una introspección, conectando con nuestra respiración, inhalando por nariz, exhalando por nariz, tomando conciencia de este ser más amplio que trasciende el ego mundano y nos conecta con otra dimensión. Somos creadores por naturaleza. Podemos crear desde el ego, desde la limitación, o podemos crear desde un espacio más amplio, desde las infinitas posibilidades. Podemos co-crear con el Creador, con conciencia. Podemos observar desde el bien para nosotros y para todos los seres que habitan este plano. Y a medida que inhalamos y exhalamos, vamos integrando toda esta sabiduría que hemos transitado hoy, sintiendo la expansión en el pecho para crear desde el corazón, desde un estado elevado, como luna, desde la luz.
en alta vibración, habitando este silencio, este espacio interno, dándonos permiso para crear algo nuevo. Y con esta conciencia vamos a volver a nuestras actividades cotidianas, emitiendo esta vibración para que se multiplique. Inhalamos profundo, exhalamos soltando con confianza. Y con la próxima inhalación vamos a traer las palmas al centro del pecho, uniendo todas nuestras partes. Y con los pulgares apoyados en el corazón, lo vamos a abrir la mente y con una hermosa sonrisa vamos a abrir nuestros ojos para saludarnos de ser a ser. Namaste. Gracias, Pauli. Gracias a todos por compartir este espacio y gracias a Eugenio que nos inspira con su obra y con sus palabras. Que tengan un bendecido jueves. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, namaste. Namaste. Sí.